al cual he titulado Nuestros ojos se abrieron. Amén. Porque realmente eso fue lo que ha sucedido desde el día en que comenzamos a conocer de la bendita palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo en su misericordia, en su amor, se ha mostrado a nuestras vidas en el sentido de ese Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso. Todos ustedes y yo, fíjense que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no habíamos llegado a los pies de Cristo, eh, simplemente no podíamos ver espiritualmente cómo estábamos delante de Dios, muertos, ¿verdad? Espiritualmente muertos. Por eso tuvimos que venir al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña ahí en todo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que nosotros tuvimos que venir a un nuevo nacimiento. Recuerden que esto se lo comentaba a Nicodemo. Y en ese sentido, nosotros estábamos espiritualmente ciegos. No podíamos ver el pecado. Lo cometíamos, pero en muchas ocasiones teníamos una gran indiferencia respecto al pecado que cometíamos y sobre todo al estilo pecaminoso en el que nos desarrollábamos. Bueno, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empezamos a comprender el por qué y el para qué de la cruz de nuestro Señor Jesús. Y es allí a donde se abren nuestros ojos, cuando empezamos a comprender por qué Jesucristo tuvo que morir por nosotros y para qué, que es lo más importante. Entonces, desde ese momento, ustedes y yo podemos notar que cuando hemos intentado compartir el mensaje del Cristo crucificado, la gente tiene distintas reacciones. A veces hay personas muy inteligentes que simplemente no pueden ver esto porque todo lo tratan de razonar, de meterlo a la razón humana. Y bueno, pues tenemos que atender a la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 de los versículos 23 al 25, que me voy a dar a la tarea de leer tantito. Y dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Bueno, fíjense que justamente para nosotros, ¿verdad? Esto es poder de Dios. Para los que tratan de razonar la palabra en la pura condición humana, pues no lo entienden. Por otro lado, hasta nos sorprendemos de personas que tienen un claro entendimiento, que muestran rápidamente cuando les predicamos la palabra de Dios, incluyendo niños muy pequeños, y esos son las personas que Dios destinó, ¿verdad? Para que pudiéramos comprender en un momento dado, a través de la fe, la bendita palabra de Dios. Entonces, para quienes logramos ver a ese Jesucristo que fue crucificado, pero que ahora es resucitado y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Es algo que transforma nuestra vida. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha resultado muy interesante ver cómo la palabra de Dios, después de que Jesús nos pone muchos antecedentes, nos presenta la condición de cómo iba a morir. Y una vez que nos presenta esa condición de cómo iba a morir, acerca de su muerte, también nos ofrece la historia del ciego Bartimeo. ¿Se recuerdan? Que recibió la sanidad de su vista.
Eso lo podemos leer ahí en Marcos capítulo 10. Y nuestro Señor Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Y Bartimeo le contesta, Señor, quiero ver. Y Jesús le responde, puedes irte, tu fe te ha sanado. Fíjense, qué interesante es empezar a ver todo esto, porque inmediatamente después de recibir la salvación, viene la sanidad, viene la condición de que Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesucristo. Y la palabra utilizada para sanado es la misma que se usa en griego para salvado, que es la palabra soso. Yo quiero preguntarte, a ti en particular, ¿tú logras ver a ese Cristo que fue crucificado y que ahora está resucitado? ¿Ya tú puedes comprender todo esto con tu vista espiritual? Bueno, pues vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios que nos va a ayudar a ver la importancia de la muerte de Jesús para nuestra vida. Y para ello yo les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el libro de Levítico y vamos a leer a partir del versículo 14 del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y yo quiero que por favor abran su Biblia y me sigan con su mirada. Dice la palabra de Dios. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño que de la calumnia, o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Leyes de los sacrificios. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz.
El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para sus generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día en que fueran ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual la ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en el horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Bueno, pues entonces comenzamos diciendo cómo empieza la realidad de que se abren nuestros ojos espirituales para ver lo que Jesucristo hizo en relación a lo que hemos leído. ¿Ah? Primero, tenemos que considerar la reacción de Dios ante el mal. Si se dan cuenta, Dios establece leyes específicas de cómo debemos comportarnos o cómo se debían comportar en aquel momento los judíos cuando pecaban en contra de Dios, cuando venía la maldad hacia sus vidas, porque Dios considera mucho esta situación. Entonces, ustedes y yo no podríamos entender por completo la cruz del Calvario, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a menos que entendamos
por qué fue necesaria ese, esa, ese sacrificio que Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Primero, tenemos que considerar la reacción hostil de Dios hacia el pecado. En muchas escrituras podemos ver, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cómo se enumeran las cosas que el Señor aborrece y que le son detestables. Por ejemplo, se habla acerca de los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos hacia el mal, el falso testigo, el mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Entonces, como Dios es amor, también tenemos que comprender que Dios es justo y santo. Y entonces, el tipo de pecado enumerado causa un daño enorme a nuestras vidas, a la vida de los demás y a la vida de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, personas que siembran discordia. ¿Cuántas veces hemos visto eso, mis amados? Hay personas que están a nuestro alrededor y que siembran discordia. Debemos pensar cuánto daño puede ejercer una persona que produce una división, por ejemplo, en el seno de una familia o en el vecindario, entre los vecinos, ¿verdad? O en nuestra colonia o nuestra nación. Es más, en nuestra iglesia, simplemente. Hay personas que desgraciadamente están sembrando discordia a través de emplear artimañas, mentiras, hipocresía, falta de amor. Y quiero decirles que esto pues trae una consecuencia que posteriormente cuando se tiene que pagar es dolorosa, mis amados. Piense por qué. Porque el odio de Dios no es como el odio que nosotros evidenciamos cuando algo no nos gusta, cuando alguien nos hace algo. No contiene ningún elemento de malevolencia el odio de Dios o la ira de Dios. No contiene mezquindad y mucho menos hipocresía, sino que es la reacción natural de Dios hacia el pecado, ¿verdad? Eso es realmente porque Dios es a la vez todo amor, pero también es todo santo. Y Él no puede convivir con el pecado. La santidad es lo único que nos puede llevar a estar delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podremos verle. Entonces, si hay falta de santidad es porque hay pecado. O si se comete pecado, obviamente que hay falta de santidad. Y la ira que Dios muestra es una hostilidad amorosa y santa hacia el mal que nosotros provocamos en esa condición de pecado. Cuando comprendemos el alcance de la hostilidad de Dios hacia el pecado que condujo hacia la cruz a nuestro Señor Jesús, pues la única respuesta válida que podemos dar es volvernos a Dios, regresar a Dios en oración para pedir perdón y ayuda, sabiendo que Él es misericordioso, que Él conoce nuestra necesidad de ayuda y que Él quiere también atraernos hacia Él otra vez cuando el pecado mancha de repente nuestra vida, cuando ensombrece nuestro corazón. Y todo esto lo hace, mis amados, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que aprender a hacer, regresar a la cruz del Calvario, reconociendo que es allí en donde el Señor ha provisto para nuestras vidas perdón, limpieza de nuestra vida. Amén. Entonces, esto nos lleva a considerar los resultados de la cruz y es como se abren nuestros ojos espirituales. Cuando una vez que entendemos que el pecado llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario para que por la sangre derramada en una expiación, como lo acabamos de leer, eh,
justamente, pues ahora se abrieran nuestros ojos y en este momento podemos comprender y considerar los resultados que obtuvo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Yo te quiero hacer este punto. Si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Así como le preguntó a Bartimeo, como lo comentaba al inicio. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué necesitas que Dios haga por ti en este momento? Bueno, pues nuestro Señor Jesús constantemente hace ese tipo de preguntas y muchas ocasiones hasta los discípulos le daban la respuesta equivocada. Pero Bartimeo le da la respuesta correcta, simplemente le dice, Señor, quiero ver. Eso es lo que él necesitaba en ese momento. Muchas personas, como les he comentado, simplemente no logran ver a Jesucristo. Hay, de hecho, quienes han descrito la muerte de Jesús como inesperada y trágica. Pero nosotros que ya abrimos nuestros ojos, que Dios abrió nuestros ojos a esta realidad, podemos ver que la muerte de Jesús fue planificada, fue predicha, de hecho fue profetizada miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Se profetizó desde Génesis y entonces nosotros tenemos ahora la bendición de que esa profecía, esa planificación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo alcanzó objetivos muy específicos, porque fue una muerte planificada por parte de Dios, en su plan perfecto. A lo mejor tú puedes decir, oye, ¿qué clase de Dios, no? Que permite la muerte de un ser inocente para salvación de muchos que verdaderamente pecamos. Bueno, pues en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice constantemente cómo Jesús se ofreció voluntariamente para su muerte. Y obviamente esto nos lleva que también no solo esperaba su propia muerte, sino que también esperaba su propia resurrección. O sea que su muerte no fue algo inesperado, fue una decisión deliberada, pero no terminaría en tragedia, sino más bien en triunfo, porque su resurrección tampoco fue algo inesperado, algo que de repente salió de la manga y resucitó Jesús. No, él mismo lo dijo varias ocasiones. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y después de esto será muerto, pero al tercer día será resucitado. Es necesario que así como un edificio lo puedo derrumbar en un día, en 3 días lo reedificaré. Él está prediciendo justamente, ¿verdad?, cuál iba a ser su condición. Jesucristo tenía una clara comprensión del propósito de su muerte, pero también tenía una clara comprensión de los resultados que obtuvo de su misma muerte. Él sabía perfectamente que él no venía a este mundo para ser servido, sino que vino con un objetivo claro, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estamos tú y yo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte, que incluye desde el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, que es uno de los pasajes que hemos estudiado, que se han declarado como, o se han titulado como los pasajes del siervo sufriente, pues vemos justamente en el Evangelio de Jesucristo cómo nuestro Señor Jesús ve su propia muerte como la del siervo sufriente. ¿Y sufriente por qué? ¿Por qué vino Jesús a este mundo, mis amados? Él, como les comento, entendía que el propósito completo de su misión era venir a sufrir. Era la razón por la que Él vino, para dar su vida por ti y por mí. Esto nos tiene que abrir nuestros ojos.
espirituales, a la verdad, a la realidad para la cual vino nuestro Señor Jesús. No vino solamente a mostrarse, ¿verdad?, en una condición para que algún día festejáramos la Navidad o algún día recordáramos que un hombre vino a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. No, él vino para dar su vida verdaderamente, para rescatarnos, para darnos salvación y vida eterna. Él se veía como el siervo, el doulos, el esclavo de Dios. Jesús utiliza la expresión, vine para servir, ¿verdad? Él se veía a sí mismo como el siervo. No vino para ser servido, mis amados, vino para servir. Y la expresión que hace cuando declara que era para dar su vida, pues justamente hace eco en lo que Isaías capítulo 53, versículo 10 declara. Él ofreció su vida en expiación. Él derramó su vida hasta la muerte, mis amados. Y obviamente empezamos a ver nuestra condición delante de Jesucristo. Él viene a ser nuestro Salvador. Miren, la palabra rescate se utiliza para prisioneros de guerra y esclavos. Significa el precio pagado por la redención. Y ese rescate se paga para liberar a los cautivos. Por lo tanto, estamos abriendo nuestros ojos espirituales para ver que la muerte de Jesús en la cruz te salva a ti y a mí, haciéndonos libres. Él pagó el precio. Él fue puesto ahí, ¿verdad? Y por eso se lo llama también el sustituto. La palabra que se traduce como por, o sea, por ti o por mí, es la palabra griega anti, que significa en lugar de, y sugiere la idea de la sustitución. Recordemos que en la cruz del Calvario hubo una sustitución de vidas, nuestra vida por la vida de Jesús. Nosotros tendríamos que haber pagado con nuestra propia muerte espiritual, eterna, para siempre, excluidos de la gloria de Dios, excluidos del reino de los cielos. Eso teníamos que pagar nosotros. Sin en cambio, Jesucristo fue el sustituto que pagó con el precio de muerte y de sangre, como lo establece Levíticos, que acabamos de leer, ¿verdad? Por ti y por mí. Entonces, es este concepto de sufrimiento en nuestro lugar, que se encuentra ahí en Isaías 53, como les digo, que nos abre los ojos para poder ver la grandeza de lo que hizo Jesucristo por todos y cada uno de los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, al usar estas palabras, Jesús mostró que creía que su propia muerte, ¿verdad?, no era accidental. Y no era, por supuesto que no era por su propio pecado, sino que era un sufrimiento en lugar de otros, en lugar de ti, en lugar de mí, quienes, ustedes y yo, de no ser por ese sustituirnos, pues hubiéramos tenido que sufrir, como les digo, la muerte eterna. La palabra muchos se usa para describir a los beneficiarios del sacrificio del siervo sufriente. Y fíjense que es la palabra clave para que podamos comprender que Jesucristo derramó su sangre por todos nosotros, no nada más por los judíos, sino por los judíos y los gentiles que creemos en su nombre. Quiero decirles también que más aún de todo esto, Jesús entendía su propia muerte a la luz de la metáfora de la copa que se presenta en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento se habla de la copa de la ira de Dios contra el pecado. Y Jesús habla de la copa que yo bebo, ¿se acuerdan? Cuando unos de sus discípulos le dicen, la madre de los hijos de Zebedeo le dice, Señor, yo quiero que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda.
y le dice, mira, si pueden beber de la copa que yo bebo, adelante, pero ni en mí está la potestad de decir quién se queda a mi derecha y quién a la izquierda. Es la copa de la ira de Dios, mis amados. Jesucristo se vio a sí mismo bebiendo en nuestro lugar de la copa de la reacción hostil de Dios contra el pecado, como inicié este comentario. Entonces, por su muerte y resurrección, Jesús derrotó al pecado, derrotó al mal y derrotó a la muerte. Y como resultado, fíjense bien, el resultado de su muerte y resurrección es que ustedes y yo podemos ser perdonados, podemos ser liberados de la culpa, podemos ser liberados de la vergüenza, podemos ser liberados de las adicciones, podemos ser liberados del temor, podemos estar seguros del triunfo final del bien sobre el mal. Y no tenemos por qué temer al futuro, mis amados. La muerte misma ha sido derrotada. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Cuando Jesús preguntó esto a sus discípulos, fíjense que los discípulos, aún caminando con Cristo ya casi por 3 años, le dieron una respuesta incorrecta. Ellos querían la posición, como les digo, el estar a la derecha y a la izquierda de Él. Y desgraciadamente para muchos de los líderes cristianos, siempre ha sido una tentación competir para alcanzar una posición más prominente delante de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús es bien claro. Dice, ok, ¿quieres tú ser el primero? Pues aquí tienes que ser el último. Nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Somos llamados a servirlo a Él, pero también somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y la ambición espiritual, quiero decirles que también no es algo malo, pero sí podemos caer en un tipo incorrecto de ambición. La ambición espiritual que hemos llamado como santa o buena es cuando tenemos la ambición de llevar mucho fruto a los pies de Cristo. Ambicionamos que nuestra ciudad sea para Cristo, ambicionamos que nuestra familia sea para Cristo, ambicionamos que nuestra vida sea de testimonio para Cristo. Esa es una ambición sana, una ambición santa. Pero cuando ambicionamos solamente el poder y la colocación, ¿verdad? Eso es algo incorrecto. Eso de buscar sutilmente hasta nuestra propia gloria, en lugar de ambicionar la gloria para Jesús, eso no es lo correcto. Por eso Jesús dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su esclavo, su siervo, su servidor. Y la verdad, mis amados, que para la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo nuestras motivaciones de servir a Cristo están mezcladas. Muchas veces somos tentados como los discípulos a buscar nuestra propia posición, nuestra propia proyección, nuestra propia promoción, nuestra paga, nuestra popularidad, la fama. ¿Eh? Jesús nos dice, ustedes no deben ser así. O sea, somos llamados a servir porque el servicio es el patrón o el común denominador de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues entonces nosotros ya tenemos que ir abriendo nuestros ojos espiritualmente para ver que las vestiduras del auténtico discipulado no son túnicas de color púrpura de un emperador, sino que es la corona de espinas de nuestro Salvador. O sea, consiste en la cruz, no en el trono. Es una vida entregada por los demás. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y como les comentaba al inicio, tenemos que seguir el ejemplo de Bartimeo, siendo él un hombre ciego,
solamente clamó a Jesús implorando misericordia. Y Jesús siempre va a responder cuando clamamos pidiendo misericordia. Bartimeo pidió recuperar la vista y se le abrieron los ojos y vio a Jesús. Muchos de nosotros primero queremos tener la sanidad física, la sanidad de nuestra mente, queremos tener economía, queremos salir de alguna problemática, pero eso no nos va a llevar, mis amados hermanos, a ver a Jesús. Primero tenemos que abrir nuestros ojos para poder primero ver a Jesús. Por eso hoy tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver a Jesús y entender todo lo que ha hecho a nuestro favor al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si tú ya los has abierto, pues hoy hay que orar a Dios para que abra todavía más nuestros ojos, nos limpie con colirio, para verlo de una manera más clara, para amarlo con mayor devoción, para seguirlo mucho más de cerca. Amén. Y pues esto nos lleva de lo que leímos de ahí los capítulos 5 al 7 de Levítico a considerar el motivo de la muerte de Jesús. Porque recuerden que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es una figura de lo que habría de venir en Cristo. Y de nuevo vemos aquí el trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte. ¿Se acuerdan que leímos acerca del sacrificio por la culpa? Y el sacrificio por la culpa conllevaba pagar una pena, pagar por el pecado. Y solamente pagando podía traer perdón. O sea, una vez hecho el pago, podía traer el perdón a la persona que hacía el pago. Y siempre, si se dieron cuenta, siempre implica el derramamiento de sangre. Por lo tanto, pues aquí vemos cómo se anticipa lo que Jesús haría en la cruz por ti y por mí. Él es el único que pudo pagar el precio que se exigía para el perdón de nuestros pecados. El precio es la perfección. Una persona que se ofrece en sacrificio para rescatar a otros, lo puede hacer en la vida física. Ha habido muchos héroes humanos que han rescatado a muchas personas. Hace poco tiempo hice una anécdota acerca de una persona que venía en un avión y se cayó en un río gélido y en vez de él nadar, porque él era un experto, en vez de nadar y salvarse, empezó a sacar a los demás. Y una vez que terminó de sacar a los demás, él murió por hipotermia, pero salvó a 8 o 9 personas. Mis amados, ese sacrificio no es considerado para la salvación hacia la vida eterna. Salvó la vida física de una persona, de 8, 9, 10 o 20 personas, pero aún seguían en la condición de culpabilidad de pecado. ¿Por qué? Porque esa persona, por muy buena persona que hubiese sido, y por la labor tan loable que hizo de rescatar a las personas que cayeron con él en el avión y no rescatarse a sí mismo, no salvarse a sí mismo, no es un sacrificio perfecto, porque en la vida de ese ser humano, aun cuando fue muy bueno, no le alcanza, porque no fue perfecto, porque su sangre, su vida que entregó por la vida de otros, no tiene la autoridad y mucho menos el poder de perdonar los pecados. Solamente la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue perfecta, puede hacer eso por ti y por mí. Y aquí es a donde abrimos nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, a medida que empezamos a comprender el trasfondo del Antiguo Testamento, y por eso lo tenemos que leer, mis amados, aunque muchas veces es repetitivo y a veces se puede oír hasta como que es muy cansado, como muy tedioso,
Mis amados, necesitamos tener la base, el trasfondo del Antiguo Testamento para comprender la gravedad de nuestro propio pecado, para comprender más y más la grandeza del sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar. Cuando cargó en su propio cuerpo la reacción hostil de Dios por nuestro pecado, hizo posible que ustedes y yo fuésemos perdonados y ahora pudiéramos experimentar la vida en toda su plenitud y la vida eterna, porque estamos comprendiendo todo esto, estamos conociendo al Dios que mostró ira por el pecado, hostilidad en contra del pecado. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no puede convivir con el pecado. Él es 3 veces santo, mis amados. Y por eso nos da instrucciones ahí en el libro de Levítico de cómo se tenían que realizar todos esos rituales de sacrificio, de holocausto, para poder obtener el perdón de un pecado, pero por un tiempo determinado. Porque la sangre de esos machos cabríos, de esos becerros, de esos animales inocentes, solamente podían obtener el perdón de pecado momentáneo. Hoy estamos comprendiendo, al abrir nuestros ojos espirituales, de la gran bendición que tenemos ustedes y yo. La reacción hostil de Dios por nuestro pecado se descargó en toda su ira, en toda su furia, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Y como fue el sacrificio perfecto que se hizo una sola vez y para siempre, ustedes y yo ya no tenemos por qué estar ahí ofreciendo sacrificios. Y ahora podemos experimentar nuestra libertad que Cristo ganó para nosotros, al poder decirle al pecado, ya no te necesito en mi vida, ya no quiero más de eso, porque ahora comprendemos, mis amados hermanos, lo que Cristo alcanzó para nosotros y no podemos tirarlo a la basura como si fuera algo, como si nada. Tenemos que atesorar, aquilatar, valorar ese sacrificio perfecto. Dios lo hizo. Desde que Jesucristo, después de ser bautizado, dice la palabra de Dios que el Señor, se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Padre Celestial quedó satisfecho 100% al descargar su ira en Jesús, al depositar toda esa condición en contra del pecado en Cristo. Mis amados, yo creo que en la vida de muchos de nosotros, nuestra experiencia espiritual seguramente fue algo muy similar a la del ciego Bartimeo. Y ustedes me podrán decir, pastor, pero yo nunca he estado ciego. He estado medio miope, medio daltónico a lo mejor, pero nunca he estado ciego. Bueno, nuestra ceguera, mis amados hermanos, no había sido física. Nuestra ceguera había sido espiritual. Pero al igual que Bartimeo, estoy seguro que muchos de nosotros clamamos en algún momento de nuestra vida y gritamos verdaderamente cuando nos vimos en el fondo de nuestra condición, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que aconteció enseguida? Recibimos nuestra vista y decidimos seguir a Jesús. Por eso nos juntamos, por eso nos reunimos en esta santa convocación que el Eterno nos hace día a día para escuchar su bendita palabra, para poder verdaderamente ser verdaderos hijos de Dios. Y no fue algo que ganáramos por nuestros propios méritos, mis amados. Fue un regalo que recibimos por fe. Así como Jesús le dijo a Bartimeo,
Hoy te lo dice nuevamente. Puedes irte. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y solamente nos queda darle gracias a Dios por abrir nuestros ojos para entender la grandeza de su sacrificio en nuestro lugar. Darle gracias porque nunca podremos ganar el perdón, sino solamente recibirlo. Podemos recibir el perdón de Dios como un don mediante la fe. Ese regalo inmerecido, mis amados. Esa gracia divina. Y hay que pedirle a Dios que así como a Bartimeo, ¿verdad?, que nos ayude a seguirlo, pero que nos ayude también a dar nuestra vida en servicio a Dios y a los demás, para comprender el propósito de lo que Jesucristo vino a hacer a nuestra vida. Para eso vino Jesús aquí a la tierra. Y recordemos lo que leímos ahí en Levítico 6, versículo 4. Será culpable, dice el Señor, y deberá devolver lo que haya robado o quitado o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener. Miren, ustedes y yo debemos confesar que tenemos muchas cosas que hemos hecho de robar, de quitar, de quedarnos con algo que no nos pertenece y de negar que no lo tenemos. Y a lo mejor ustedes me dicen, pastor, yo de verdad nunca he robado. Es más, si veo 10 centavos en una mesa, allí los dejo porque no robo. Yo te quiero decir algo. ¿Cuántas veces le has robado un sueño a una persona porque le prometiste algo y no lo cumpliste? ¿Cuántas veces le has quitado una esperanza a alguien porque confió en ti y lo defraudaste? ¿Cuántas veces verdaderamente se nos ha dado a guardar un comentario y te dicen, mira, yo quiero abrir mi corazón, pero no quiero que se divulgue, y tal parece que te dijeron lo contrario y ahí vas? ¿Cuántas veces has dicho, yo no sé de lo que me hablan? Y sí lo sabes. Hay cosas, mis amados, que debemos confesar delante de Dios, porque el seguir guardando nuestro pecado nos resulta increíblemente inútil en nuestra vida. Preferible es venir delante de Dios y ponernos a cuentas con Él. Y si tú todavía dices, pastor, pero yo de todo lo que usted habló no he hecho nada, hoy te voy a invitar a algo muy especial. Pídele al Espíritu Santo que te revele en dónde has fallado. Y en el momento en que el Espíritu Santo de Dios saque a flote eso en lo que tú has fallado, te quiero decir que Él no lo va a hacer para señalarte ni para acusarte. Solamente lo va a hacer para mostrarte, abrir tus ojos espirituales y para que veas tu condición verdaderamente delante de Dios. Y para que te dé la oportunidad de tener un verdadero arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname, porque hasta en soberbia he pensado que nunca te he fallado. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial.